Este 2021 ha sido un año repleto de novedades en el género MMO, que parece que últimamente está viviendo una nueva primavera. Hemos visto más lanzamientos durante el pasado año que durante los 4 años anteriores. Nuevos lanzamientos que han sido un no parar: Sword of Legends, Crowfall, TBC Classic, Bless Unleashed, Hellion, PS2 y New World, entre otros. Nuevos MMOs, algunos totalmente nuevos y otros llegados desde Asia. Y bueno, a nivel de cantidad creo que ha sido un año bastante movidito, aunque no tanto a nivel de calidad, porque creo que ninguno de estos juegos, o casi ninguno, es un candidato serio para postularse entre los 5 MMOs más potentes del mundo, entre los que se encuentra World of Warcraft, Final Fantasy, Guild Wars 2, TESO y Black Desert. Desde todos estos lanzamientos creo que New World es el único que puede llegar algún día a convertirse en uno de los grandes MMOs. Llamadme iluso, pero aún creo que pueden recuperarse del patacazo recibido por la gran cantidad de bugs, críticas y falta de contenido real. De hecho, en el momento que hacemos este vídeo, este juego sigue manteniéndose dentro del top 10 de Steam, con picos de 100.000 jugadores simultáneos en los últimos 30 días. Y aunque esta cantidad no es demasiado llamativa después de ver los números que consiguieron al principio del lanzamiento, es un bajón bastante importante, es cierto que con 100.000 jugadores simultáneos podemos calcular más o menos que puede tener cerca de medio millón de jugadores activos. Y eso es más que algunos de esos MMOs que consideramos dentro del top de los más jugados. Pero bueno, miremos hacia el futuro y en lo que nos depara este año 2022 en cuanto a lanzamientos y novedades. Y aunque este año no va a ser un constante goteo de lanzamientos de nuevos MMORPGs, sí que es cierto que va a ser un año interesante para el género. Y en este vídeo vamos a conocer los próximos 7 lanzamientos de nuevos MMOs que harán aparición durante este año 2022. Empezamos. Y como no, abrimos esta lista con el que posiblemente es el MMO más potente y esperado de los últimos años, Lost Ark. Este MMORPG tiene como fecha de lanzamiento el próximo 11 de febrero en Occidente, tras cosechar éxitos los últimos años en Corea, Rusia y Japón. Lost Ark es un action RPG con la tradicional vista isométrica, pero con todos los ingredientes típicos de un MMO. Podemos encontrar muchísimo contenido PvE, mazmorras y bandas con distintas modalidades, así como sistemas de profesiones de recolección y fabricación. Un sistema de housing bastante amplio, PvP de mundo abierto y estructurado en campos de batalla y arenas. Además, incluye un amplio sistema de navegación donde podremos tener nuestro propio barco y navegar por los océanos en búsqueda de otros continentes, islas y tesoros. El combate es uno de los fuertes de este juego, sumamente fluido, con increíbles animaciones y efectos de sonido que te dejarán con la boca abierta, y con el que destrozaremos grupos de numerosos enemigos. El juego está dividido en clases que disponen de varios arquetipos cada una de ellas. Cada uno de estos arquetipos tienen una jugabilidad totalmente diferente a los demás. El sistema de talentos es muy fácil de entender. A medida que vamos subiendo de nivel y haciendo contenido, iremos ganando puntos que podemos gastar en las distintas habilidades, aumentando el poder de las mismas, pero también pudiendo activar modificadores que cambiarán completamente la habilidad y por lo tanto nuestra jugabilidad. Pero lo que más llama la atención de este juego es el entorno. Las bandas y mazmorras son muy interesantes y atractivas, y la historia es sumamente interesante y contada de una forma exquisita. Jugando con cambios de la cámara y con el motor gráfico del juego, son capaces de sumergirnos en este universo de fantasía de una forma impresionante. Hay momentos en el que os dejará la boca abierta este juego. Pero el juego también ofrece algo muy importante para el mundo competitivo. El PvP en Lost Ark está muy balanceado. El meta está totalmente separado del PvE y en PvP todas las stats y ventajas son igualadas entre los combatientes, lo que lo convierte en un candidato excelente para la parte más competitiva de los videojuegos. Pero Lost Ark también tiene algunas cosas que puede que no termine de gustar mucho a los clásicos amantes de los MMOs, empezando por la vista isométrica y por el estilo de combate que está más cercano al género RPG. Y a mucha gente que le gusta los MMOs pues prefiere una vista en primera persona y sistemas de combate de tabulador, al menos que no sean combates contra grandes grupos de enemigos, además del toque asiático que es innegable que nos trae este juego. Y también tenemos mecánicas de pay to fast en la tienda que van a llegar a la versión occidental. Básicamente, comprando ciertos elementos a la tienda del juego con dinero real, seremos capaces de obtener ciertas ventajas que nos permitirán hacer el contenido más rápido. Pero también es cierto que esto solamente afecta al ámbito PvE, el ámbito PvP está totalmente libre de estas ventajas. Pero en resumidas cuentas es un juegazo, directamente es el lanzamiento más importante y más atractivo de este 2022 sin lugar a dudas.
Es un juego que va a ser gratuito, podrá cualquiera jugar, no vas a tener que invertir nada en la tienda ni nada absolutamente para poder probar el juego, así que creo que vale la pena porque es un juego que sinceramente para este género es una revolución absoluta. Es un juego que tiene muchísimo contenido, es sumamente divertido de jugar y lo recomiendo a todos. De hecho, en este canal, como comentábamos antes, haremos guías y publicaremos bastante contenido sobre este juego, así que, sabéis, estar atentos al canal que vamos a publicar bastantes cosas sobre Lost Ark las próximas semanas. Este MMO saldrá segurísimo durante este 2022. Mortal Online 2 ya se encuentra con acceso en Early Access en Steam, aunque el juego, según los creadores, ya está muy avanzado. Tanto es así que el Early Access lo podemos tomar más bien como una beta, ya que abandonará este estado el próximo 25 de enero, en solo unos días, lo que quiere decir que el juego ya estará en fase de lanzamiento y ya no habrá más whippes o resets. Mortal Online 2 es la segunda entrega de un juego que ya salió en 2010 y supuso un fracaso estrepitoso al tener un montonazo de problemas. Ni tan siquiera en 2015, cuando apareció en Steam, pudo remontar, aunque el juego es verdad que tenía algunas características muy interesantes, especialmente para los amantes del PvP más hardcore. Esta segunda versión viene con la idea de traernos un concepto interesante con muchas mejoras y añadidos. Mortal Online 2 es un sandbox MMO con PvP full loot, sin santuarios ni zonas seguras. El PvP siempre estará activo, y los jugadores vivirán en un peligro constante, y si mueres, otros jugadores podrán robarte el loot. Así que sí, no es un juego para todo el mundo. Sin embargo, la empresa asegura que esta vez quieren enfocarse en atraer a otro tipo de jugadores. Dispone de un amplio sistema de profesiones muy gratificante que, si lo tuyo no es la guerra, puedes enfocarte en convertirte en un proveedor o fabricante de armas y herramientas. O incluso puedes ser un explorador de territorio, así que cualquier persona, aunque no quieras luchar, puede convertirse en un gran aportador del desarrollo de nuestro imperio. Cualquier jugador puede dejar su huella en este mundo de fantasía, porque Mortal Online 2 nos ofrece un amplio mundo abierto muy vivo donde todas las acciones de los jugadores cambiarán el entorno. El sistema de profesiones es algo muy importante y troncal en este juego, tanto como la exploración o el PvP. El mayor factor de este juego es la sorpresa y el esfuerzo, ya que además de encontrarnos en un mundo peligroso, sin descanso además, el juego no dispone de tutoriales ni de guías para nuevos jugadores, así que será necesario ser bastante autodidacta o pedir ayuda a otros jugadores para aprender las distintas mecánicas del juego. El juego tiene mecánicas sumamente interesantes, pero ya sabéis que está más enfocado al público más hardcore, más PvPero, y esto va a ser un poco un no para muchos jugadores. Sin embargo, vamos a ver qué tal evoluciona. Ya sabemos que estos juegos están enfocados a un nicho más pequeño. Al principio jugaremos todo el mundo, por supuesto, pero a ver cómo evolucionan los siguientes meses. Típico problema que le pasa a todos los MMOs, ¿no? Todos los MMOs empiezan con mucho público. El problema es mantenerse. Hay muchos MMOs ahí fuera, cada vez más. Y bueno, no todo el mundo puede invertir tantas horas en tantos juegos. Así que veremos cómo evoluciona este juego, este Mortal Online 2, que tengo varios amigos PvPeros que tienen muchas ganas de probarlo. Horde Punk ha vuelto a retrasar el lanzamiento de su beta, así que aunque se supone que saldrá durante este año 2022, lo dejamos en dudoso. Este nuevo MMO, al igual que Lost Ark, nos trae un MMO con vista isométrica con una curiosa mezcla de géneros, pero esta vez nos recuerda más al género MOBA que a los clásicos ARPG. El movimiento es con el ratón, tiene una jugabilidad relativamente lenta con varias habilidades activas. Definitivamente la jugabilidad está muy inspirada en los MOBA. Además, elegiremos a nuestro personaje de entre una selección de héroes. Cada uno de ellos nos ofrece un abanico de especializaciones que nos dará un set de habilidades específicas. Pero a pesar de su pinta de MOBA, tiene muchísimo de MMO. El juego nos ofrece un amplio mundo abierto donde explorar, y además traerá la niebla de guerra que nos permitirá que la exploración sea lo más misteriosa posible. Mucho contenido estanciado, tenemos mazmorras y bandas para el PvE, arenas y campos de batalla para el PvP, y además exploraremos ciudades donde encontraremos NPCs y otros jugadores. Y por supuesto, uno de los atractivos de este juego es el PvP en mundo abierto. El sistema de progreso es bastante curioso, ya que no se centra en la adquisición de equipo. De hecho, el equipo que podemos conseguir es para fines cosméticos, y el poder lo conseguimos a través de un sistema de artefactos que podemos obtener haciendo contenido. Estos artefactos los podemos colocar en los huecos que tenemos en este árbol y nos concederá nuevas habilidades, y potenciará nuestras estadísticas y con los que alcanzaremos más cotas de poder. Así que hasta incluso en el sistema de progreso se parece a un MOBA. Se siente como un MOBA, pero no es un MOBA. Todo lo que es el sistema de combate, la forma en la que progresamos nuestro personaje, la elección de un héroe, incluso la vista isométrica o el parecido de muchas mecánicas, pues parece un MOBA, pero nos ofrece un amplio mundo abierto y contenido típico de los MMOs.
Es uno de esos juegos que llama mucho la atención, pero que no han hecho demasiado ruido como otros tantos. Estaremos atentos para poder echarle las manos a esa beta que tiene que salir dentro de pocos meses. Curioso también como el género MMO está evolucionando, ¿no? Adquiriendo pues, conceptos de otros géneros. Hemos visto, pues, New World tiene muchos conceptos de survival. Vemos Lost Ark, que básicamente es un MMO RPG con vista isométrica. Horrorpunk mezcla cosas de MOBAs. Y vemos cómo va evolucionando todo esto y parece que, lejos del pasado en el que parecía que cuando salió un MMO tenían que copiar todo lo que tenía World of Warcraft, ahora están innovando, ¿no? Muchos no funcionarán, la mayoría de hecho, pero está bien que se innove en el género, porque esto indica que el género sigue vivo, y eso es sumamente importante. Blue Protocol nos ha hecho los dientes largos durante varios años, pero no termina de salir. Lo último que sabemos de este juego es que será lanzado en Japón durante este año 2022, y aunque no han especificado cuáles, saldrá también en otros 3 países asiáticos. Así que el lanzamiento en Occidente lo tenemos a varios años vista, según la experiencia que tenemos con este tipo de juegos asiáticos. Blue Protocol es un MMO muy enfocado en el PvE, una ambientación muy anime y un combate Action Combat muy interesante. Pero tal como hemos comentado en el pasado, no nos encontramos ante un típico MMORPG, sino que el juego estaría más en el género JRPG con características MMO, acercándolo quizás un poquito más a Genshin Impact, aunque son parecidos, son completamente diferentes. Blue Protocol dispondrá de un mundo abierto donde nos sumergiremos en la historia a través de la interacción con NPCs que nos irán llevando alrededor del mundo. Dispondrá también de mazmorras que podemos hacer en solitario, pero también podremos unirnos con otros jugadores para luchar contra estas amenazas que nos ofrecen las mazmorras, incluso en las bandas que existen. En fin, faltan algunos meses para la beta y para ver más detalles de qué va este juego, que como os digo, llevamos bastantes años dándole seguimiento y los detalles tampoco son demasiados. La franquicia Lineage lleva muchos años buscando un digno heredero. Lineage 2 se convirtió en uno de los juegos más recordados del género que reportó a NCSoft muchísimos beneficios. En 2011 se anunció el que estaba llamado a ser el digno sucesor de la saga, Lineage Eternal, con un tráiler que enamoró a todo el mundo. El juego venía a ser un MMORPG con unas animaciones y una jugabilidad que llamaron muchísima la atención en la época. Pero tras el anuncio hubo un silencio prolongado durante años hasta que apareció la beta, la cual dejó muy mal sabor de boca tanto a fans como a la propia empresa, que decidieron cancelar el proyecto y empezar a trabajar en un reboot completo. Este nuevo juego nació de las cenizas de Eternal, desconocido como Project TL, que también será un MMORPG que continuará la historia del primer Lineage. NCSoft ha dejado de lado el sistema de multipersonajes y los jugadores podrán personalizar sus propios personajes utilizando las 5 razas disponibles de inicio. Asimismo, se utilizará Unreal 4 como motor gráfico, a diferencia del proyecto original que estaba desarrollado bajo un motor gráfico propio utilizado ya en Guild Wars. Y todo parece indicar que se tratará del primer juego para PC y consolas que saca NCSoft en mucho tiempo. Durante la última reunión trimestral se comentó que durante 2022 tienen planes de lanzar este juego, y aunque se comentó algo de un lanzamiento global, puede que este juego no vea la luz en Occidente este año. Carecemos de muchos detalles, tan solo algunos comentarios por parte de la empresa, pero bueno, es un juego que lleva más de una década de desarrollo, y es un juego que tiene el honor de ser uno de los juegos más caros de la historia de Corea, con más de 100.000 millones de wones ya invertidos en estos años de desarrollo. Así que estaremos atentos con las noticias porque posiblemente veamos un lanzamiento para finales, el último semestre de este 2022. Y aquí viene una de las propuestas que viene de parte de la desarrolladora Angela Games, y es uno de los juegos que más me han sorprendido personalmente estos últimos meses, y que si sobrevive al tremendo culebrón legal en el que están sumidos, puede ser uno de los grandes éxitos de 2022. Myth of Empires es un survival MMO ambientado en la China medieval que se alimenta de lo mejor del género survival, con un mapa de 64 km sandbox para explorar, con paisajes variopintos y lleno de peligros y aventuras. En este juego el objetivo primordial es arrancar absolutamente sin nada, recolectar materiales, ir aprendiendo nuestras profesiones y terminar ayudando a forjar nuestro imperio. El juego dispone de multitud de características MMO donde nos podemos unir o crear nuestro propio clan, forjar alianzas con otros, ocupar territorios y construir fortalezas que podemos ampliar mediante la diplomacia o utilizando una de las 100 armas que tenemos disponibles con distintas jugabilidades. Un verdadero juegazo que salió en Early Access el pasado noviembre, colocándose rápidamente entre los más vendidos en Steam. Sin embargo, cuando parecía que estábamos ante uno de esos títulos que triunfan de la nada, llegó la hecatombe. Wildcard, creadores de Ark Survival, denunció a Angela Games de robar código fuente de Ark
y utilizarlo en Myth of Empires. Valve dio por buena la acusación y decidió sacar el juego de Steam hasta que se aclarase el asunto. Angela Games interpuso asimismo una demanda para demostrar su inocencia, pero para no meternos en muchos detalles os lo resumo. Lo que he podido leer en las últimas semanas hace indicar que las acusaciones son bastante ciertas, y Angela Games probablemente habría usado parte del código de Ark para desarrollar este juego. Las pruebas que han puesto encima de la mesa Wildcard son bastante enclarecedoras, y más cuando vemos que uno de los fundadores de Angela Games era uno de los encargados del desarrollo de Ark en Snail Games, la desarrolladora de conocido Survival. Ahora falta por saber qué pasará en este conflicto legal, pero tenemos dos opciones. O bien Angela Games y Wildcard llegan a un acuerdo económico y Myth of Empires puede seguir adelante, o puede que veamos cómo este juego muere antes de nacer. Y sería una verdadera lástima porque es uno de los juegos que he estado jugando este último mes y es un verdadero juegazo. Es una pasada, sinceramente. De hecho, también estuve hablando con ellos, me invitaron a jugar, me mandaron un código y demás, y son sumamente amables, cercanos y que tienen muchas ganas de hacer este juego un éxito. Tienen los ingredientes suficientes para convertirlo en un bombazo este 2022. Pero obviamente esta denuncia ha parado absolutamente todo, aunque la gente que ya adquirió el juego puede seguir jugando, por supuesto. El problema es adquirirlo a través de Steam, que no se puede. En fin, veremos qué pasa con este culebrón, que creo que se resolverá durante este mes. Y esperemos que llegue a un acuerdo económico de alguna forma, porque sinceramente es un juego que puede funcionar muy bien. Así que estaremos muy atentos, estaremos pronto noticias de este juego, si todo sale bien. Y hablando de desarrolladores con muchas ganas de dar a conocer su proyecto, os presentamos el estudio independiente Stormhaven Studios, una desarrolladora americana que está trabajando en un nuevo MMORPG muy interesante que verá la luz este mismo año 2022. Embers Adrift inició su desarrollo en 2014 bajo el nombre de Saga of Luthimia, bajo el mando de 11 desarrolladores amantes del género MMO que quieren convertir este juego en un juego estratégico, de ritmo más lento, orientado al grupo, pero también con opciones para disfrute en solitario, y un sistema de monetización basado en suscripción mensual, que busca establecer una experiencia que perdure en el tiempo. Queriendo alejarse de las mecánicas típicas de los MMOs actuales y del ruseo sin sentido, Embers Adrift quiere traernos una experiencia social y más disfrutable. Arrancamos el año con un nuevo tráiler y muestras del gameplay. Os voy a dejar los enlaces abajo en descripción. Pero las próximas semanas os traeremos más noticias de este pequeño gran MMO que puede darnos alguna sorpresa. Y bueno, seguramente veréis el tráiler y el gameplay y diréis, bueno, otro MMO igual como todos los demás. Y puede que sea cierto, pero lo he añadido a la lista por dos razones. Primero, porque sale este año 2022. Y segundo, porque me está gustando la filosofía, la idea que tienen los desarrolladores con este juego. De hecho, he estado hablando con ellos estas últimas semanas y dentro de poco podré jugar con ellos en primera persona al juego para que me enseñen más todavía de cuáles son sus ideas de futuro. Así que os traeremos noticias sobre este juego muy pronto. Además, es interesante cómo vemos el género MMO va evolucionando, ¿no? Comentamos antes que cada vez vemos más juegos que combinan estrategias y mecánicas de otros géneros, ¿no? Por ejemplo, Myth of Empires mezcla cosas de survival, como New World, ¿no? Lost Ark es así con toques RPG. Core Punk mezcla cosas de los MOBA. Es curioso como también hay otra vertiente de MMOs que están evolucionando hacia entornos más sociales, más mecánicas de juego más lentas. Por ejemplo, este juego podemos compararlo con Palia o con Bitcraft, que son MMOs que saldrán dentro de varios años, que se enfocan justamente en eso, ¿no? Un mundo por explorar, con mecánicas más enfocadas al PvE, más colaborativas, menos de lucha. Y es interesante cómo el género MMO va evolucionando sobre diferentes vertientes y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona todo este tipo de subgéneros del género MMORPG. Así que bueno, tenéis más noticias sobre este juego muy pronto aquí en el canal. Y estos son los MMOs que podemos esperar para este 2022. Si nos hemos fijado bien, solamente tenemos dos de ellos con una fecha definitiva de lanzamiento. Mortal Online 2 para este 25 de enero y Lost Ark para el 11 de febrero. Y los otros, aunque planifican salir este año, no están 100% confirmados y va a depender mucho de cómo vayan las cosas durante este 2022. Recordad que seguimos en pandemia y que esto va para largo. Y también hemos visto otros que pueden que nos hagan en Occidente tampoco. Son títulos muy interesantes y que pueden satisfacer diversas formas de disfrutar de los MMOs. Por supuesto, también durante este año conoceremos más detalles sobre algunos MMOs que se encuentran en desarrollo, como Ashes of Creation, Pantheon, Palia, Bitcraft y tantos otros. Estos los dejamos para una continuación de este vídeo, donde conoceremos los MMORPGs en desarrollo más importantes y que con más ansias estamos esperando. ¿Y vosotros, cuál de los juegos que hemos visto hoy tenéis más ganas de probar? Como siempre os espero abajo en comentarios. Asimismo os invito al servidor de Discord, donde somos una familia de más de 1000 personas,
donde hablamos de juegos, de lore, de otras muchas cosas, y además es el lugar donde nos juntamos para probar juegos y donde será la sede de la hermandad que vamos a montar en Lost Ark. Así que si por ejemplo vas a jugar a Lost Ark y quieres jugar con otras personas, otros compañeros, este puede ser el lugar idóneo para ti. Así que abajo tenéis la descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace, la invitación directa para que entréis al grupo y podáis conversar con toda la gente que hay allí. Así que también podéis seguirme en redes sociales, tenéis aquí los enlaces también. Y como no, antes de despedirnos, agradecer a los miembros del canal el apoyo que me dais mes a mes. Gracias a vosotros este proyecto sigue adelante más fuerte que nunca. Recordad a los demás que podéis haceros miembros del canal a través del botón unirse que podéis encontrar debajo de este vídeo. Y sin más gente, mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.